Buenas tardes a todas y a todos. Hoy inauguramos un nuevo ciclo de conferencias, aunque más corto que en de ocasiones anteriores, ya que habrá dos conferencias, pero de gran interés. En el día de hoy tenemos el honor de contar con Rubén Méndez, que nos hablará de las alternativas habitacionales para una vida saludable y plena en cooperación. Mi compañero Jorge hará a continuación la presentación del ponente. El próximo jueves tendremos el honor de contar con la presencia de Juan Ignacio Vidarte, director Guggenheim Bilbao, y con la conferencia El efecto Guggenheim. Os animo que anotéis en vuestra agenda el día 24 para acudir de nuevo a esta misma sala para escuchar esa próxima interesante conferencia. Sin más, agradeceros vuestra presencia aquí en la sala y a los que estén conectados online, y a continuación le paso la palabra a mi compañero Jorge para que presente al ponente. Rubén Méndez es el secretario técnico de REAS. Para muchos igual REAS no es una palabra conocida. Para aquellos que están metidos en el mundo de los modelos habitacionales es una referencia, y es la red de economía de alternativa solidaria, pero tiene un grupo de trabajo específico, que es el grupo de vivienda, del que luego Rubén nos explicará con mucho más detalle, y que bueno, le hace ser un auténtico experto en el tema de habitacional. Y él nos va a dar unas pinceladas para ponernos un poco en el contexto de cómo está en la actualidad el tema habitacional. Así que sin más, como él se va a encargar de explicarnos muy bien todo esto de los modelos, y hay mucho que hablar, le paso el micrófono a Rubén. Muchas gracias, Rubén. Por introducir lo que es REAS, REAS es una red de economía alternativa y solidaria de todo el Estado que tiene presencia en diferentes territorios. Hay 4 redes sectoriales de recuperadores de economía social y solidaria, Unión Renovables, en las que está Goyener, por ejemplo, Comercio Justo, y la Mesa de Finanzas Éticas, en la que está, por ejemplo, FIARE Banca Ética, COP57. Y luego nace en ese abanico pues, el grupo de vivienda que tenéis aquí a la izquierda, que lo estamos formando entre entidades y proyectos de todo el Estado. Como decía, REAS está formada, es una red confederal que está formada a partir de cada red en cada territorio. Entonces aquí tenemos REAS Euskadi, los grupos que faltarían por formar o están en desarrollo son Asturias y Cantabria. Las cifras así como rápido para que veáis un poco la dimensión, pues la forman 944 empresas y entidades y 48.000 personas, perdón. Y en total unas 260.000 personas participan de esta red, entre personas contratadas y voluntarias. Este es el grupo de trabajo donde yo hago mi tarea, y ahora mismo son como unas 33, ha crecido estas semanas, pero 30 y tantas personas, y intentamos que tenga una representación territorial para poder ir haciendo una red estatal, aunque algunos grupos territoriales no están formados todavía, pero intentamos que haya conexiones, ¿no? Para que ir vertebrando de alguna forma con la realidad de cada territorio. También hacemos acompañamiento para que se hagan grupos en territorios en los que no se han formado grupos todavía de proyectos. Y también lo forman tanto proyectos como entidades técnicas. Luego tenemos una comisión permanente que nos reunimos mensualmente, y una asamblea anual donde vemos un poco el rumbo que hay que tomar, ¿no? en el modelo y en lo que está pasando. Y los objetivos de nuestro trabajo es de difundir el modelo que os voy a plantear ahora, pues como estas charlas, hacer comunicación, divulgación, publicaciones, encuentros, que hemos hecho algunos virtuales, por ejemplo, que habréis visto, un encuentro presencial importante que habrá el fin de semana que viene en Barcelona, incidencia pues para que haya normativas que faciliten el desarrollo del modelo, también para que haya políticas activas, que haya cesiones de suelos, todo este tipo de cosas que favorecerían la implementación de este tipo de proyectos, como está, por ejemplo, pasando más en Cataluña, ¿no? Ahora mismo. Y luego vertebración, pues para lo que decíamos antes, de articular un poco el tejido y que nos conectemos y estemos más en sinergias, digamos, y aprovechemos la energía y no repliquemos en cada sitio lo mismo, ¿no? Y aprendamos juntas. Y luego en REAS Euskadi tenemos también configurado un grupo de vivienda, de trabajo de vivienda, que lleva en marcha, va a hacer en diciembre un año, y hay proyectos de vivienda cooperativa en cesión de uso, entidades de vivienda inclusiva y también entidades que se dedican al urbanismo social y transformador.
En estas entidades, estas son algunas de las entidades que forman el grupo, para que podáis ver un poquito de la variedad. Y esta es Covisicha. Covisicha es la red que se creó en los últimos 2 años entre proyectos en las comunidades de Navarra, La Rioja y Euskadi. Entonces, luego en cada ámbito, pues por ejemplo, habéis visto el grupo de trabajo de REAS Euskadi, es el ámbito en Euskadi, nos juntamos en REAS Euskadi. Y estos son solo proyectos de cooperativa de vivienda de cesión de uso, que la última vez que nos juntamos fue en la primavera pasada. Estos son algunos de los proyectos que podéis ver. Habría que actualizar porque algunos van evolucionando, pero bueno, sería una representación para que veáis un poco la variedad de proyectos. Y aquí algunas de las actividades que estamos haciendo para que conozcáis el trabajo. Esta es una de las últimas cosas que están viendo la luz, aunque llevamos ya 1 año trabajando en ello, que es un mapa actualizado de mi vivienda cooperativa en cesión de uso en el Estado. Hay varias iniciativas de mapeos que hemos ido viendo en Internet con diferentes iniciativas. La idea es que esta sea una iniciativa estable, rigurosa y periódicamente actualizable para que nos sea de uso para poder conocer proyectos, localizarlos, tener datos también importantes de cómo están configurados, también para que las administraciones públicas puedan ver el reflejo que tiene el modelo. Y lo estamos haciendo en colaboración entre REAS y Alter Habitat, que es un equipo de investigación de la Universidad Complutense de Madrid y de La Plata, de Argentina. Y ahora lo presentaremos, estamos haciendo ya el trabajo de actualización de datos que hemos ido recogiendo las últimas semanas y lo presentaremos en el Fórum de Barcelona de la semana que viene. Y estará online para de acceso libre. Y bueno, esta es la primera presentación del mapa y la idea es eso, que regularmente de forma anual pues consigamos actualizarlo, ¿no? Y que tenga rigor. Vale, esta es una de las citas importantes que hubo con el recorrido que hemos ido haciendo en el ecosistema de este modelo. En 2019 hubo un encuentro en Madrid justo antes de la pandemia y nos juntamos 200 personas de 40 proyectos. Y fue un encuentro como uno de los primeros encuentros estatales del modelo, ¿no? Y luego desde ahí pues no hemos podido juntarnos hasta que lo haremos el fin de semana que viene. Y hemos hecho otro tipo de iniciativas, por ejemplo, como estas jornadas online. Esta se dedica a la financiación. Esta la hicimos en diciembre del año pasado sobre la colaboración público-cooperativa para plantear también las administraciones públicas que es importante cooperar entre la administración pública y la cooperativa, ¿no? Ya está muy visto la cooperación público-privada. Aquí estamos planteando la cooperación público-cooperativa, que tiene un valor añadido porque las cooperativas son empresas sociales, ¿no? Y tienen un beneficio social para toda la ciudadanía, ¿no? No solo para las entidades. Esta es la última jornada que hemos hecho online, fue en octubre y estaba focalizada más en la investigación, intentando que todo aquello que se esté investigando sobre el modelo pueda ver la luz y podamos recopilar también toda la documentación que existe para facilitar, tanto para que el modelo evolucione y veamos qué problemáticas puede haber, como para que las administraciones públicas también puedan entender el modelo y comprender y tener datos. Y este es el fórum que os decía, que llevamos un tiempo preparando y es la semana que viene, el fin de semana que viene en Barcelona, en la Universidad Pompeu Fabra. Es un evento de 3 días, desde el viernes, que está muy enfocado a administraciones públicas, y luego el sábado a proyectos y entidades, y luego el domingo, que es más a vertebración y a retos del modelo. No se va a emitir online por limitación de recursos, pero se recopilarán, se grabarán algunas sesiones y otras se recopilarán para poder publicar después. Y ahora ya vamos al meollo de la cuestión, ¿no? Que queríamos explicar hoy, después de esta introducción de contexto. Hago una metáfora aquí de lo que es la vivienda normal o habitual a la vivienda cooperativa en cesión de uso, lo que estamos proponiendo. Estos son semillas, son alimentos y nos dan un servicio, evidentemente, ¿no? Pero quizás tienen un potencial que no estamos aprovechando. Y en la vivienda nos puede pasar lo mismo, porque la vivienda realmente es un espacio de oportunidad y de posibilidades. Y ahora mismo cada vez la estamos reduciendo más, ¿no? En la propia pandemia hemos visto cómo estamos reduciendo todas las posibilidades cuando venimos de tribus y comunidades colaborativas donde podíamos entre todas ayudarnos, ¿no? Y eso lo estamos perdiendo porque hemos comprado, ¿no? De alguna forma esa individualización que es una promesa de mayor felicidad cuando realmente resulta que igual no está por ahí la felicidad, ¿no? Entonces, en este espacio de cooperación, pues podemos crear un desarrollo mayor de las personas, tener espacios de encuentro y donde se produce ese pegamento y esa conexión entre las personas. Y luego es un espacio para cuidar la vida, tanto de criaturas que acaban de nacer como de personas más mayores que necesitan más cuidados, ¿no? Entonces, toda la vida hay necesidad de cuidados y
lo podemos abarcar en un espacio que esté diseñado para el efecto, ¿no? El modelo de tenencia en sí es como una tercera vía a la compra y al alquiler. Ahora mismo solo tenemos esas dos opciones y ambas dependen de los precios de mercado. El alquiler ya vemos cómo está, que es muy variable y te pueden subir el alquiler y estás expuesto también a que te echen, digamos, de alguna forma, ¿no? Si el propietario necesita el recurso o si sube los precios, como pasa ahora, ¿no? Por la inflación. Pero tiene la flexibilidad, evidentemente, de que no tienes una carga hipotecaria. Pues en este caso, la cesión de uso la ponemos en medio porque es una combinación de ventajas entre las dos, entre el alquiler y la compra. En la cesión de uso tienes la estabilidad de la compra porque tú estás disfrutando de un espacio habitacional del que nadie te puede echar, salvo que incumplas normas o haya un comportamiento, pero de por sí tú tienes derecho a usar ese espacio de forma indefinida. Es flexible porque no tienes una carga hipotecaria sobre ti, puedes marcharte, o sea, puedes estar en una comunidad de este tipo un tiempo y decidir ir a otra. Entonces, en la medida que hay más proyectos de este tipo, podrías cambiar de un proyecto a otro, ¿no? Sería más fácil. El retorno de capital, en vez de ser como de la propiedad, que es total, si es que lo recuperas, porque hemos visto que también puede pasar que pierdas dinero vendiendo un inmueble, ¿no? En este caso es parcial del capital que hemos puesto para hacer la operación, que normalmente ronda el 20%. Entonces, ese capital tú lo pones y cuando te marchas lo recuperas, ¿no? Y no hay carga financiera, no es como la hipoteca que puede estar atrapada precisamente, querer vender tu piso y deber dinero al banco. En este caso, esto no pasaría, porque sería la cooperativa la que tiene la propiedad y tú te marcharías y la cooperativa te da el dinero a ti, ¿no? Entonces, vemos que tiene ventajas, no lo hemos explorado hasta ahora socialmente, porque conocíamos el modelo de cooperativa tradicional, que era el que se utiliza, que lo veremos en la diapositiva posterior, que se utiliza para financiar y promover, ¿no? Edificios. En este caso, lo que traigo es simplemente una comparación básica de las viviendas habituales en la parte de arriba, que tenemos espacios comunes, se le llaman, con accesos, escaleras, portal, y de hecho la tendencia hasta hace poquito era reducirlos al máximo posible. Bueno, poquito, todavía hay promociones que están en el mercado vendiendo y edificando, y ni siquiera sin edificar, que no cuentan con ningún espacio común para la comunidad, ni uno solo, ¿no? Solo la escalera y el portal. En cambio, lo que planteamos es que hay espacios comunitarios y lo comunitario, evidentemente, es algo para compartir, algo para gestionar, perdiendo el miedo a que hay que gestionar entre todas, porque realmente si perdemos la capacidad de gestionar entre todas, pues no tenemos mucho futuro, ¿no? Como humanidad. Y esta es la comparativa que traigo del modelo clásico de cooperativa que conocemos aquí. En otros países este modelo no existe. El modelo que conocemos aquí de financiación y promoción de vivienda cooperativa no existe. Simplemente se basa en el que estoy planteando abajo, que es la cooperativa para gestionar la vida y la propiedad de forma indefinida. Y lo que vemos es que el modelo clásico de cooperativa de vivienda que vemos aquí hasta ahora es que se promueve por una gestora normalmente, ¿no? Se puede hacer también de forma autogestionada, pero normalmente lo que vemos más habitualmente es una gestora que gestiona un inmueble y las personas se hacen socias y cuando se ha hecho la promoción se disuelve la cooperativa y se liberan o se venden, digamos, se adjudican las viviendas y se forman parte del mercado libre ya, ¿no? Entonces tú eres propietario, entonces en ese efecto, en ese punto, es todo como comprar en el mercado, es lo mismo, ¿no? Entonces solo hemos aprovechado el sistema cooperativo que conocemos en este país muy bien, solo para promover vivienda, solo para el ladrillo, ¿no? Cuando realmente ahí empieza otra vida. Entonces, ¿qué empieza ahí? Pues en el caso de las viviendas cooperativas en cesión de uso, partimos ya de que hay un grupo humano que tiene una idea, tiene una intención, se junta porque tienen un pegamento, porque tienen alguna inquietud y quieren desarrollar algo juntas y se encargan de diseñar todo hasta donde quieran, porque tú puedes decidir construir el edificio incluso con tus manos, si quisieras, digamos, de alguna forma extrema, pero te puedes acompañar de todas las personas técnicas que necesites en el camino, ¿no? Entonces, tanto en el desarrollo grupal como a nivel jurídico, constructivo, financiero, puedes tener asesoramiento, incluso personas técnicas que trabajen para el proyecto, ¿no? Pero el destino del proyecto está en las manos de las personas. O sea, es lo que las personas quieran y se pueden involucrar en lo que quieran. Es decir, te puedes involucrar en decidir cada detalle del proyecto o delegar, ¿no? De alguna forma en equipos técnicos ciertas cosas o decisiones más complicadas, ¿no? Entonces, el diseño del espacio está hecho a la medida de ese grupo de personas. Entonces, y no solo eso, sino que los grupos de personas que desarrollan este tipo de proyectos se encargan y tienen muy en cuenta el diseño para la eficiencia energética, por ejemplo, que estamos viendo ahora, que estamos atrapados en ciertas dinámicas de
sistemas de consumo, ¿no? El gas, por ejemplo, pues ahora resulta que el gas no era tan ventajoso. Ahora estoy expuesto a que dependo de no sé dónde, ¿no? Ahora ya estamos viendo eso con más claridad, pues aquí podemos decidir qué sistema energético queremos tener. Depende de dónde esté el proyecto, depende qué uso le vamos a dar, si lo queremos gestionar, podemos ir a extremos, como que podemos usar leña en un momento dado en un sitio, ¿no? Pero en otro sitio no, porque no hay leña, pues usamos otro sistema, ¿no? Y eso puede incluso evolucionar. Pero está planteado y la conciencia de lo planteado evidentemente tiene otra significado, ¿no? en la comunidad. Entonces, a partir de que se han edificado las viviendas o los espacios íntimos o el edificio o toda la infraestructura que necesitamos para vivir, hemos enumerado ahí una serie de cosas pues, que surgen un montón de cosas. En los proyectos que conocemos hasta ahora, pues surge no solo la relación y los espacios de encuentro, sino que surgen muchas iniciativas, tanto de ocio, de desarrollo humano, le hace formaciones, clases de yoga, actividades que nos interesen, ¿no? También asistencia y el cuidado de la salud, tanto para estar más saludables como para cuidar la dependencia o asistir problemáticas que puedan ir surgiendo, y la comunidad puede desplegarlas en la medida que necesite. No tiene por qué estar desarrollado todo desde el principio, puede ir adaptándose también, ¿no? Evidentemente, normalmente hay una previsión en función del grupo humano, ¿no? Pero podemos podemos identificar proyectos que tienen una variedad importante o grande de tipos, ¿no? de intervenciones. Y entonces, a partir de ahí también se generan iniciativas que suponen, por ejemplo, tener un grupo de consumo para la compra, para el alimento que compramos. Podemos tener, como teníamos antiguamente, ¿no? Los economatos, las cooperativas que conocemos, de la que surgió la misma Eroski seguramente, ¿no? De ese tipo de conceptos, podemos recuperarlo y ahorrar dinero y comprar alimentos de mayor calidad y a menor precio. Y eso incluso suele pasar que los proyectos que lo hacen luego dan servicio también al entorno, ¿no? Es una de las ventajas de estos proyectos, que no solo son servicios y beneficios para la gente que habita, sino también para la gente que está alrededor, ¿no? Porque dinamizan el entorno. Y entonces surgen también iniciativas de emprendimiento social. Emprendimiento, ahí va, pues yo hago esto y si nos juntamos hacemos esto. La gente empieza a ver posibilidades. Donde antes teníamos unas personas que están con unas potencialidades más reducidas porque pensamos que no somos capaces porque no somos capaces prácticamente ya de nada porque lo delegamos todo, ¿no? De alguna forma. La educación nos viene dada, la vivienda nos viene dada, solo podemos comprar, elegir una cosa u otra, comprar. En cambio aquí podemos descubrir otra vez que está todo en nuestra mano realmente. Solo tenemos que hacer ese clic y evidentemente requiere un esfuerzo. El mercado de consumo se basa en el mínimo esfuerzo y pagar, pero aquí estamos recuperando la satisfacción de hacer las cosas por uno mismo. Esta es una gráfica para ver un poquito el tema de los precios, los costes, que a veces se pregunta mucho, para visualizar de alguna manera. No es matemática, pero por lo menos sí que podemos ver, que me acerco un poco para verlo. Esta línea de aquí, gruesa, sería lo que pagaríamos en una cooperativa mensualmente. El sistema se basa en que el 20% del capital que hace falta, imaginaros que el edificio que vamos a desarrollar entre un grupo de personas cuesta 1 millón de euros, pues 200.000 euros tenemos que ponerlos entre las personas que estamos, ¿no? Ese capital. Y el banco, normalmente ahora mismo está FIARE financiando las operaciones de este tipo, porque son proyectos transformadores, no solo porque sean viviendas, sino porque hay un impacto social. El 80% lo pondría el banco. Entonces, ese 80% hay que pagarlo mes a mes, ¿no? Es una hipoteca colectiva, vamos a decir, que la pagamos mes a mes. Entonces, hacemos la cuenta, ¿cuánto hay que pagar al banco? ¿Cuánto hay que pagar de luz? ¿Cuánto hay que pagar? Y sumaríamos. En esta parte estamos teniendo en cuenta lo que es la hipoteca. Y luego el capital inicial que ponemos al principio, que es lo que nos devuelven cuando nos vamos, sería el 20% porque hay que ponerlo, ¿no? De alguna forma. Entonces, esa cantidad puede variar en función del proyecto, en función de cuánto cuesta el suelo, de cuánto cuesta el edificio, muchas variables, ¿no? Pero evidentemente lo que decimos es que en la medida que hay ayudas públicas reducimos ese capital y también reducimos la cuota mensual. La cuota mensual no se devuelve porque es similar a un alquiler, estás pagando la hipoteca al banco y tú solo tienes el capital que aportas al principio, ese 20%, y te lo llevas cuando te vas. ¿Qué ventaja? Pues que el precio con el mercado, al ser una autopromoción, no estamos destinando dinero a que una empresa desarrolle su beneficio, ¿no? De alguna forma. Entonces aquí ya tenemos una ventaja con el mercado de un 25% aproximadamente, dependiendo de muchas más variables, pero aproximadamente. Entonces, si vamos pagando esa cuota mensual, mes a mes, durante, pongamos 30 años que ponemos una hipoteca, que es lo que tenemos acostumbrado, y sabemos que los precios de mercado libre siguen yendo en su dinámica de ascendencia, eso va separándose poco a poco del mercado porque nosotros ya tenemos la casa comunitaria que vamos pagando mes a mes y resulta que ya tenemos una ventaja porque si entra gente aquí en estos momentos,
está pagando este precio y no está pagando este precio, ¿no? Y si nos vamos, el capital que recuperamos es el mismo con el IPC, ¿no? Entonces, cuando llegamos al año 30, ya no hay que pagar hipoteca. Evidentemente, el edificio no se va a mantener solo y hay que tener algunos gastos, ¿no? Pero podemos pasar de que, imaginaros aquí, si estamos en 500, estaríamos pagando 800 euros, pero en el mercado se podrían estar pagando 1.500 euros, entonces estamos cada vez más lejos del precio de mercado. Entonces, cada vez nuestra vivienda, este sistema de vivienda es más barato con respecto al mercado. Y en este momento, pues en vez de pagar 800 euros, bajaríamos y podríamos pagar 200, 300, 400, lo que la comunidad estime que necesita para mantener los edificios, incluso para promover más proyectos, para ser solidario y decir, pues van a hacer nuevos proyectos, pues vamos a poner capacidad financiera de todos los proyectos que estamos para ayudarles para que hagan su proyecto, ¿no? Entonces, este sistema aquí a largo plazo tiene un impacto enorme en los precios de la vivienda. Entonces, si conseguimos desarrollar proyectos de este tipo, no solo tenemos una vivienda más barata para nosotras, sino que el mercado, la sociedad descubre que hay un sistema que consigue vivienda a precio económico, no como estábamos pensando que no había posibilidades de intervenir en el mercado. O sea, nosotros podemos recuperar la capacidad de crear vivienda, intervenir en el mercado y a largo plazo es un impacto enorme, ¿no? Para que veáis un poquito. Esto es un poco la gráfica, no sé si se entiende bien, intento explicarlo con un poco más de detalle, pero si tenéis dudas luego lo miramos o lo repasamos, ¿vale? Las características básicas, en un listado rápido y algo un poco más en detalle, es que son cooperativas sin ánimo de lucro, la propiedad es completa e integral de la cooperativa, el capital, lo que decía antes, el capital inicial es recuperable y las cuotas mensuales son similares al alquiler. Perdón, voy a pasar así como rápido. Bueno, paso directamente mejor por cada pantalla y no me faltan cosas. Bueno, aquí ya lo he comentado. Bueno, la propiedad de la cooperativa, ni que decir, tiene que ser indefinido. La propiedad es indefinida. No es que pasen unos años y luego ya veremos qué hacemos. La idea es que sea indefinido para poder ver esos escenarios que hemos visto tan interesantes, ¿no? Y tan transformadores. Lo que decía antes, es una autopromoción. Las personas, el grupo humano, promueve el edificio, promueve ese proyecto. Y supone todo eso, supone una experiencia muy interesante de formación, porque aprendemos un montón de procesos que no teníamos interiorizados. Y además nos está empoderando, lo que decía antes, para poder sentir que somos capaces de hacer muchas más cosas de las que pensábamos, ¿no? Que parece mentira, pero nos pasa a la mayoría, ¿no? Durante la vida parece ser que nos vamos quedando como un poquito más reducidas de nuestro potencial, ¿no? Y luego la idea, evidentemente, es de tener una intención de vida comunitaria y de apoyo mutuo. También es importante, no está aquí, pero lo comento, que evidentemente cuando te metes en un proyecto de este tipo, tienes claro que va a haber conflictos, ¿no? Que es una de las preguntas recurrentes. Evidentemente, no es que no vaya a haber conflictos, evidentemente, sino que tenemos actitud de querer resolver, de querer aprender, porque hay maneras de resolver los conflictos, ¿no? Y de vivir con ellos de una forma mucho más agradable o resolverlos sin que supongan traumas, ¿no? Para las personas. Y luego una clave importante es que son proyectos transparentes y abiertos al entorno. Decía antes, no es un proyecto para que vivan unas personas cerradas, sino que es un proyecto cooperativo, social, que intenta aportar a la sociedad y al barrio, ¿no? Suelen tener equipamientos que suelen tener abiertos a veces para el barrio, para diferentes citas o de forma regular, para cuidar a niños, para hacer talleres, para que las personas mayores no solo sean las de la comunidad, sino que interaccionen con otras y puedan participar. Es bien asequible, y como hemos visto antes, que es más asequible que la del mercado. Si cuenta con ayudas públicas, en el caso de Cataluña se están dando casos en que la vivienda baja por debajo del precio de la VPO, para que os hagáis idea. Entonces, es decir, estamos planteando un modelo que no solo soluciona un montón de problemas sociales, sino que abarata el precio de la vivienda para llegar a todas las rentas. Porque a veces podemos tener una vivienda, ¿no?, en propiedad, pero tal y como va la dinámica actual, puede que la gente que venga detrás no tenga esa capacidad de capital, ¿no? Y podamos hacer proyectos más asequibles y nosotros tenemos una asequibilidad también para nosotras. Lo que tiene el usuario, la persona o la unidad de convivencia o la familia, es una cesión de uso. No es propietaria de nada, ni tiene derechos derechos reales, vamos a decir. No puede ni mercadear, ni alquilar, ni hacer nada con ese espacio habitacional, que puede ser una vivienda, puede ser un espacio íntimo, depende cómo sea el encaje jurídico del proyecto, ¿no? Entonces es de la cooperativa. Entonces tú vas a estar un tiempo, puedes estar un año, puedes estar 3, puedes estar 80 años, pero no es tuyo. Tú estás usándolo y tienes todo el derecho, pero es de la cooperativa. Los criterios de acceso tienen que ser transparentes para que todo el mundo sepa cuál es la clave de entrada y por eso precisamente son proyectos sociales. Es asequible a largo plazo, que lo hemos visto en la gráfica.
Y lo que apostamos nosotras es que la aportación de capital inicial sea limitada, lo que hemos dicho antes, del 20%, podría ser el 30%, o con la idea de que si lo subimos mucho, porque a veces decir, bueno, estoy aportando capital, o sea, estoy aportando cada mes, pero luego no me voy a llevar nada de eso. Claro, pero eso hace que si tú subes, nosotros tuvimos un planteamiento del proyecto en el que yo estoy al principio, y claro, decíamos, estás asimilando normalmente con lo alquiler o con la propiedad, pero claro, tú aquí en un proyecto de este tipo, en la medida que aportes más capital o lo vayas aumentando, estás poniendo una barrera mayor a la gente que va a entrar si tú te quieres marchar. Entonces, tu libertad depende, tu libertad y esa flexibilidad que hemos visto antes, de que el capital no sea elevado. Porque es más fácil llegar a diferentes personas y que el proyecto sea más abierto y más fácil de regenerar, ¿no? Y de reciclar. Porque si no, si ponemos una barrera alta, estamos reduciendo el número de personas susceptibles de poder entrar en ese proyecto. Y luego, pues la accesibilidad y sostenibilidad. Sostenibilidad, lo que decíamos, a largo plazo. Hay que estudiar también que el proyecto sea viable a largo plazo, no solo ahora cuando surge. Son proyectos corresponsables con el entorno, vinculados al entorno donde viven y se enfocan mucho porque son propietarios de cooperativos y diseñan los espacios en la eficiencia y la sostenibilidad. Compartir recursos, equipamientos, lavadoras, tener un taller conjunto, tener el teléfono wifi comunitario, la energía comunitaria, todo ese tipo de cosas que cuando nos juntamos son más baratas, ¿no? Son más económicas. Y también se basa en un consumo responsable. Esto no quiere decir que consumamos como estamos haciendo hasta ahora, que nos hemos dado cuenta que cuando se nos pasa un poquito, pues consumir de forma responsable lo que sea necesario, ¿no? Y el modelo no solo es interesante, sino que está en crecimiento y es replicable. Y se puede adaptar en diferentes territorios, con casuísticas y en diferentes ayuntamientos, en suelos. Y en Cataluña está en expansión importante porque hay política favorable y hay más de 500 viviendas ya edificadas o en edificación. Y la colaboración público-cooperativa es fácil si se tiene intención, ¿no?, de colaborar. Entonces, lo que estamos apostando es eso, porque los proyectos no sean simplemente cosa de 4 personas que intentan hacer un esfuerzo titánico y lo sacan adelante, incluso comprando suelo o haciendo su proyecto por su cuenta, sino que si cooperamos con los recursos públicos, podemos conseguir que haya proyectos y que resolvamos todas las problemáticas que pueden surgir, ¿no? Por lo menos al principio, antes de que tenga un encaje más facilitador. Le doy, pero no me va para adelante ahora. Ahora. Vale, esta es una lista de beneficios muy sencilla y básica, por no extenderme mucho. Mejora la salud y el bienestar, porque si estás en un sitio motivado, estás contento, estás a gusto, estás en el sitio que has elegido cómo quieres que sean los espacios, pues entiende que tienes una salud mayor y un bienestar mayor. Se fomenta la cooperación y la solidaridad, que son valores que entiendo que compartimos la mayoría de personas. Se fomentan los cuidados y la atención a la dependencia. Son accesibles y flexibles, no son tan encorsetados como lo que decíamos, me compro una vivienda y voy a estar toda la vida viviendo aquí. Eso ha cambiado y nuestra vida puede cambiar y nos podemos adaptar, ¿no? Y son eficientes y sostenibles. También se valora la diversidad y la inclusividad. La idea es que un proyecto, cuanto más diverso sea, más sostenible es como la propia naturaleza, ¿no? La naturaleza, la diversidad es un valor clave para la supervivencia. En la medida que reducimos, como los cultivos de pinos o de eucalipto, si haces todo un monocultivo, te estás exponiendo a una plaga, evidentemente. Si tú haces una diversidad, evidentemente eres más resiliente, tienes más capacidades de sobreponerte a cualquier adversidad, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta porque a veces pensamos que el proyecto es queremos estar con gente lo más parecida a nosotras. En la medida que estamos con gente más parecida a nosotras, tenemos menos diversidad y menos capacidades diferentes para abordar los problemas. Y luego es viable y replicable. Y aquí hacemos unas propuestas básicas rápidas para las administraciones públicas, y es que hay ayudas que se están dando ahora, tanto en alquiler incluso para la compra de desgravación, que se incorporen también a la cesión de uso, que es algo básico. Estás haciendo un proyecto social, sostenible, mucho más eficiente, que encima estás poniendo recursos tuyos para poder impulsarlo y hay un agravio en el que no hay ayudas porque no está contemplado. Pues bueno, hay que contemplar este modelo. También que se computen los espacios comunes. Ahora mismo lo que decíamos antes es que los espacios comunes son aquello que simplemente pasamos un momento para llegar a nuestra casa. Pues aquí son, como hemos visto, espacios habitacionales que hay que computar para esas ayudas, ¿no? Ya se ha hecho en el Plan Estatal de Vivienda, ya se tiene en cuenta estos espacios, por ejemplo. También que haya ayudas específicas para el modelo, que haya un sistema de garantías CERSA, la entidad estatal y las SGR, como el CARGI,
la idea es que ahora mismo no hay suficiente capacidad financiera para abordar algunos proyectos que están surgiendo, porque FIAR es prácticamente la única, alguna otra entidad está empezando a asomarse un poquito, que financia proyectos. Entonces, las sociedades de garantía recíproca lo que hacen es garantizar, avalar el proyecto y facilitar la operación financiera. Entonces, estamos diciendo que a nivel estatal, CERSA habilite eso que estaba bloqueado para el tema inmobiliario por el tema de la especulación, pero aquí no estamos hablando de especulación, estamos hablando de vivienda social. Entonces, si habilitan eso, va a facilitar las operaciones financieras. Incluso que algunas entidades, tanto las entidades públicas de financiación como las privadas, puedan entrar en las operaciones. También pedimos que el IVA de la construcción, ya que no es un negocio, ni estamos haciendo dinero con ello, pues que sea súper reducido el 4% en vez del 10%. Aquí en Vizcaya, ahora mismo, las cooperativas de vivienda son especialmente protegidas, en el resto del estado no. Y eso tiene ciertos beneficios fiscales, ¿no? Para en operaciones como AJD o algunas operaciones con tema bancario, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues ese tipo de cosas que las tengamos en cuenta. Y también aquí no está reflejado, pero a nivel de ayuntamientos hay un montón de impuestos y cargas que se pueden reducir para fomentar proyectos de este tipo. Luego, la financiación también que sea específica para mayores, porque el recorrido y la capacidad de evolución es especialmente difícil en esos tramos, digamos, pues que haya operaciones especiales, que haya modelos, ¿no? Para que facilite eso, porque si no, normalmente está pasando en algunas entidades bancarias que directamente pues no es viable para ellas. Pero claro, estamos hablando, lo que decíamos antes, de que no es una casa para estas personas que están ahora. Es un hogar, es un sistema que se va regenerando, que va entrando gente. Entonces, no estamos hablando de esa persona que tiene que llegar, sino que las siguientes, ¿no? Es un sistema. Como cuando tienes una empresa, que no es la persona que lo pide, sino es la empresa, es el sistema, ¿no? Y luego la norma urbanística y calificación de suelo, también hay un montón de trabas en ese sentido, porque a nivel tanto legal, jurídico como administrativo, pues el sistema está hecho para tener casillas y lo que de repente hay un elemento que no tiene su casilla, pues no sabemos dónde ponerlo. Y la administración en general, muy en general, pero bastante abundante, por si acaso dice no. Entonces aquí hay que desbloquear esto porque supone muchos retrasos, desgaste, energía, cuando a veces la innovación, evidentemente, necesita espacios de oportunidad flexibles, ¿no? Para encajar cosas, aunque sea transitoria, y una vez que están encajadas, ya podemos empezar a regularlas, ¿no? Y a decir cómo son estas cosas para regularlas. Y luego, pues que haya recursos y difusión para el modelo. Pues como el trabajo que estoy haciendo yo aquí, por ejemplo, pues que haya más recursos para que estemos más personas y se pueda difundir y los proyectos también que tengan apoyo. Hay una clave importante que es que los proyectos tienen un desarrollo como grupo que necesita apoyos, y entonces que haya ayudas para apoyar a los proyectos, ¿no? Ayudas públicas. Igual que hay para emprendimiento normal, hay emprendimiento cooperativo, pues hay emprendimiento social en vivienda cooperativa, ¿no? Pues que haya ayudas para esto. La situación dinámica, pues ahora mismo hay el grupo de vivienda de REAS, que hay redes en Cataluña, la CHES, la que veis arriba, que se ve como un poco morado, es roja. Luego Covisicha, que os he comentado antes, en la Comunidad Valenciana también ha hecho una plataforma que se llama Covitem, y esos territorios son los más avanzados a nivel de configuración de red, porque ya están configurados de alguna forma. Y luego en otros territorios hay grupos en desarrollo, pues en Galicia, en Madrid, en diferentes territorios, ¿no? En Aragón, en Canarias. Y luego está Hispacop, que aglutina, la Hispacop es la Confederación de Cooperativas de Consumidores y Usuarios, y aglutina algunas cooperativas, sobre todo las que son senior, que se enfocan mucho en los servicios. Está aglutinando algunas de ellas, ¿no? Nosotros lo que estamos trabajando es en cooperación para sea como fuere, configurar y generar un ecosistema que permita que los proyectos se desarrollen, básicamente, ¿no? Esto es una diapositiva, básicamente, para ver un poco que hay un recorrido internacional y ejemplos internacionales para tomar, unos cuantos, porque muchas veces nos pasa que no sabemos muy bien lo que pasa afuera, pero hay lo que decía, tanto que las cooperativas, la cooperativa, la innovación cooperativa que estamos planteando ahora, realmente es la norma en otros países. Países como Suiza, por ejemplo, hay cooperativas, nos puede chocar, pero sí, hay un 8% de patrimonio en manos de cooperativas, en Quebec, en Alemania, en Uruguay. O sea, hay una variedad importante, y lo que estamos intentando también es analizar los diferentes sistemas que se han ido creando para ver cuál puede ser interesante configurar aquí a nivel de red, a nivel de sistema, ¿no? De conexión. A nivel estatal, los proyectos senior son los más abundantes, y esta es una gráfica del 2021, pero quiere visualizar que hay grupos de iniciativas en prácticamente todos los territorios, y sin él prácticamente, ¿no? Hay algunos más o menos. La clave es que ayudemos a estos grupos a hacer todo ese proceso para que más proyectos lleguen a éxito.
los impactos de la vivienda, esto es un desglose de impactos, sobre todo enfocado más a las administraciones públicas para ver, vale, queréis hacer esto, pero ¿esto qué supone? ¿No? Pues es un despliegue aquí. Tampoco me voy a detener mucho en esto, que algunas claves ya las hemos comentado, pero evidentemente todo el tema de la tercera edad es una solución muy importante, no tanto como alternativa a las residencias, porque las residencias son un modelo muy concreto, sino que es un modelo habitacional que permite los cuidados, ¿no? Hasta los últimos días, en la medida que el grupo lo quiera. Y lo que decía antes de la resiliencia ante contingencias, o sea, estamos creando comunidades que son mucho más resistentes. No dependemos tanto del Estado o de la administración pública para resolver un montón de cosas, ¿no? De hecho, el proyecto Travensol, que está en Madrid, en el tema del COVID, por ejemplo, ellos crearon sus propios protocolos y tuvieron una comunidad que supieron gestionar esas situaciones de una forma mucho más favorable para la vida de las personas, ¿no? Con mayor salud, con mayor tranquilidad y sin tantos agobios, vamos a decir, ¿no? Y bueno, también acoger la diversidad y la inclusividad, ¿no? Es decir, tenemos que estar abiertas a que no somos islas. Este tipo de proyectos no son islas para ciertas personas privilegiadas o oasis, sino que la idea es que sean permeables, ¿no? Porque en la medida que son permeables, evidentemente estamos haciendo una labor social y ayudamos a la sociedad a evolucionar, ¿no? A cambiar el chip de lo más tan individualizado o hiperindividualizado a volver a conectar y a ser comunidades. Ay. Eso es una gráfica con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cada vez están en más sitios, que al final es mucho de lo que se estaba haciendo ya, pero ahora se le ha puesto nombre así y las administraciones públicas son códigos que funcionan bien para entenderse, ¿no? Que antes parece que ahora para vender las cosas hay que decir cuántos impactos tienes, antes era otra forma que no te entendían. Ahora, bueno, pues esto sirve para un lenguaje común de alguna forma y aquí lo que hemos hecho es conectar. En el núcleo central veis 6 claves, que son un poco las claves básicas reducidas de lo que os he dicho, conectados con los ODS para explicar y ver los impactos que tiene este modelo, ¿no? Aquí está en pequeño detalle, pero en la página web de covivienda.com podéis verlo en detalle, descargarlo y verlo. Esta es una cuestión ampliada porque es un poco las claves diversas de tipos de proyectos. Si tienen suelo público, si es suelo privado, qué tipo de financiación, si están en zona rural, si es para mayores, intergeneracional, pues todo ese tipo de variables, ¿no? Son como un sistema modular de qué tipo de proyecto tienes, ¿no? Y luego aquí vienen unas claves, que son conceptos que quería trasladar, de que al final detrás de todo esto, aunque realmente no estamos inventando nada nuevo, porque estamos volviendo a recuperar lo que hacíamos para venir hasta aquí. Es decir, para venir hasta aquí no nos hemos desarrollado como personas independientes y hemos venido hasta aquí. Nos hemos desarrollado en tribus, realmente, en comunidades, en familias amplias, como lo queramos llamar, ¿no? Y eso lo estamos olvidando. Y también hemos olvidado que lo más importante no es tener y poseer cosas, sino utilizarlas, que no sean útiles. Y en este caso la vivienda es un ejemplo muy importante para eso, porque la Constitución sabemos que te dice que una vivienda digna, todo esto que sabemos todas, pero claro, no te dice que tengas que ser propietario. O sea, entonces, hasta hace no mucho también en este país se hacían pisos de protección oficial en propiedad. Entonces te podías comprar un coche luego porque ya pues, habías comprado un piso barato, comprado por todos y luego tenías una economía más bollante. Pues no, entiendo, tenemos que el servicio está para que uses en un momento que necesitas, al precio que necesitas, pero no una inversión pública. Entonces, en este caso, lo que podemos hacer con este sistema cooperativo sí que nos acercamos más a esa posibilidad, ¿no? Entonces, tú necesitas esto y te va bien, pero si no te va bien en ese momento, pues salir, ir a otro sistema, ¿no? No es un sistema que te ancle. Entonces, venimos esto de individuos aislados, una dinámica cada vez más difícil de sortear. De hecho, hay una cosa que me venía a mí últimamente, en los últimos días, es que, en alguna conversación, y es que hoy en día nos permitimos el lujo de tener conflictos. Antes, por ejemplo, a nivel más de ámbito rural, pero podía ser asimilable a urbano, ¿no? Unos vecinos se podían tener una bronca, podían tener un enfado y llevarse ese día, pues, fatal, ¿no? Pero al día siguiente, si uno paría la vaca, el otro tenía que ayudarle de alguna forma, ¿no? Sabía que tenía que ayudar y ayudar. Entonces, el problema estaba resuelto por la necesidad de dependencia, por la necesidad de supervivencia, ¿no? Entonces, eso hacía que resolvieras el problema. Ahora, como pensamos que somos capaces o tenemos la posibilidad el lujo de mantener ese conflicto, lo mantenemos. Entonces, en todas las relaciones que tenemos, pues si hay una relación que no funciona demasiado bien, evitamos invertir tiempo porque requiere un esfuerzo, también es un aprendizaje. Entonces, evitamos esa y vamos a otra. Entonces, evitamos los problemas, ¿no? El conflicto, en vez de resolverlos. Entonces, nos permitimos el lujo, en este caso, porque tenemos capacidad de tener un piso,
de tener esto, de tener aquello, de comprar las cosas, en vez de resolverlas, ¿no? Entonces, para mí eso es un lujo. Entonces, si nos organizamos, requiere un esfuerzo, pero estamos desarrollando nuestras capacidades y también las colectivas. También otra cultura que se ha instalado mucho, no sé cómo lo sentís vosotras, pero hablo aquí de competir, que es un poco lo que está instalado en todo lo que vemos a diario, ¿no? Desde la escuela, que ha sido generada como un sistema competitivo absolutamente, incluso hay estadísticas, rankings por colegios, hay de todo, ¿no? Por países, hay todo, es una competición absoluta en todos los términos. Y resulta pues que lo que más nos satisface es cooperar. O sea, la televisión está llena de concursos de competición, desde pequeños a mayores, por todos lados, ¿no? Porque parece ser que eso vende mucho, porque nos atrae mucho, ¿no? Pero el cooperar realmente es mucho más satisfactorio y eficiente. Entonces, ¿por qué vamos a hacer lo mismo varias personas a ver quién llega antes si podemos ayudarnos y llegar juntas, ¿no? Entonces, esto es un síntoma para mí, el competir, de escasez, de pensar que no hay para todos, de que yo tengo que correr más, tú tengo que llegar al primero, no puedo llegar al último, cuando realmente si pensamos que hay para todas, no tienes que correr, ni competir, ni quitarle nada a nadie, ¿no? Si yo te comparto, evidentemente, pues estamos mejor las dos, ¿no? O sea, yo creo que hay un cambio muy importante aquí que reflexionar, ¿no? Porque de esto va este tipo de vivienda, ¿no? También está en el que voy a lo que me ofrecen, el sistema está lleno de cosas que me ofrecen y puedo elegir en la medida de mis posibilidades, claro. Y voy prácticamente lo miro como individuo, a veces como pareja, a veces como un grupo pequeño, pero normalmente ya es casi todo como individuo, porque lo podemos analizar y tenemos el lujo de poder hacer todo independientemente. Pero la otra opción es yo me encargo de ver, analizar, ver si esto me conviene, si no me conviene, incluso de ver cómo podría ser de otra manera, ¿no? Entonces, la autopromoción, que podríamos llevarlo a diferentes ámbitos, supone un aprendizaje, hacer las cosas a la medida de tus necesidades, es un ahorro también, porque puedes ahorrar costes, es eficiente y flexible porque está hecho a tu medida, evidentemente, ¿no? Otro cambio interesante, que en este caso hablamos del espacio, pues lo que decía es un poco recuperar lo de antes, ¿no? Estamos valorando muchísimo la privacidad, la intimidad, poder, que tiene beneficios, ¿no? Por ejemplo, como la indagación, concentración, la autonomía, pero también tiene contraprestaciones, como es la soledad, ¿no? Sobre todo, hay datos muy importantes que a mí me llaman mucho la atención. El 30% aproximadamente de las viviendas en Euskadi, a nivel estatal es un poco menos, están ocupadas por una sola persona. O sea, una especie, una civilización que tiene este sistema no tiene mucha inteligencia, ¿no? Porque no es nada eficiente. Estamos diciendo que el planeta está fatal. Entonces tenemos un 30% de las viviendas que solo vive una persona y además sigue habiendo ocupación del suelo. O sea, no somos nada eficientes como sistema, ¿no? Y encima no solo eso, sino que si fuera que van a estar mejor esas personas, pero no suele ser lo habitual, ¿no? Hay personas que sí que están muy felices solas, pero lo más habitual es personas que no desean estar solas y estarían mejor con otro sistema. Entonces podemos ver esos sistemas. En el encuentro, pues tenemos muchas posibilidades. Evidentemente requiere un esfuerzo, porque tenemos que desaprender un montón de las cosas que hemos aprendido, pero hay una enorme posibilidades. Y si diseñas los espacios para el encuentro, te encontrarás más. En un edificio que tú puedes diseñar a tu gusto, puedes decidir si los mejores espacios son los comunitarios o son los privados o íntimos, ¿no? Y en función de eso, va a haber un comportamiento humano. O sea, si tienes un edificio en el que la parte sur, la que le da el sol en invierno, que está calentito, es privada entera y la parte norte es la que has decidido que sea comunitaria, evidentemente no os vais a ver mucho, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, a la hora de diseñar, no solo para ese tipo de proyectos, sino también para los edificios que vivimos actualmente, para las ciudades. ¿Cómo fomentamos espacios del encuentro o estamos fomentando la individualización? A medida que somos conscientes, también como sociedad, podemos reclamar a las instituciones cómo se configuran esos espacios, ¿no? Como en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, hay espacios para encontrarme o no hay nada y está todo privatizado, ¿no? Y aquí hay una clave súper importante para mí, y es que vivido también de los procesos administrativos que os decía, vas a presentar un proyecto de este tipo y lo más fácil que te digan es que no, porque ¿para qué voy a arriesgar a un funcionario, una persona que está haciendo todos los días, ¿no? Se acoge a la norma, al procedimiento? ¿Por qué me voy a arriesgar yo a plantear un proyecto que me está complicando la vida, ¿no? Pues lo más fácil es decirte no, te digo que no y búscate la vida, búscate la vida, búscate la vida, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? Miedo. Miedo a cometer un error, a que hay unas consecuencias, pero todo eso está en todo lo que hacemos en la vida realmente. No solo esas personas, sino nosotros también. Porque tenemos miedo a innovar, miedo a cambiar,
miedo a cambiar de operador de móvil, miedo a cambiar de operador de energía y resulta que están haciendo con nosotros lo que quieren. Pues ese miedo responde a una obediencia, supone obediencia y eso bloquea nuestras posibilidades. Y para mí es un estado de supervivencia. No tengo posibilidades de hacer otras cosas, ¿no? Estoy bloqueado, entonces no hay creatividad. En cambio, en un espacio de evolución, de confianza, puedo generar muchas oportunidades y me hago responsable de mi vida, me hago responsable del proyecto que quiero desarrollar, de cómo interactúo con las personas y ahí hay creatividad y hay apertura y crecimiento y ahí las posibilidades se expanden. Por eso digo que en esos proyectos las posibilidades se expanden. Quizás sea peligroso que se expandan las posibilidades, no lo sé. Para mí no. Y aquí, en la parte final ya, pues os voy a traer simplemente unas imágenes de casos reales. No he traído muchas porque normalmente esto si no se expande mucho con fotos, pero podéis verlas en internet. En los proyectos, he puesto la dirección abajo. Este es Princesa 49, es un proyecto de Barcelona, en el centro de Barcelona. Es un edificio restaurado, es un edificio, como veis, tiene 5 plantas y son solo 5 viviendas. Es una comunidad de 5 viviendas y en la parte de arriba tiene el espacio comunitario, una terraza comunitaria que han puesto algún equipamiento y una de las viviendas reduce su espacio y tiene una sala comunitaria. Pues eso, por ejemplo, se podría asimilar a muchos de los espacios que vivimos actualmente reconfigurados. Ni siquiera hace falta hacer todos los edificios nuevos. Podemos reconfigurar los edificios actuales y cooperativizarlos. O sea, hay muchas posibilidades. Ese es el primer edificio que se hizo en Cataluña, en Barcelona, en la ciudad de Barcelona, en cooperativa de cesión de uso. Este es La Borda, que es un edificio muy famoso porque ha tenido muchísimos premios, está construido enteramente en madera, ha tenido premios internacionales de diseño, de arquitectura, y es muy interesante porque no solo es una comunidad que tiene, podéis ver en internet, si ponéis La Borda, fotos del interior, tiene un patio interior, que es en la comunidad tú te encuentras, o sea, tú sales de tu espacio íntimo y vas a una zona balconada interior y te encuentras con la gente. Y no solo eso, sino que el edificio es muy eficiente e inteligente. Tiene un sistema de ventilación en todo el edificio que circula el aire y aprovecha el frío y el calor en función de la necesidad en verano o en invierno. Ese sistema de persianas, por ejemplo, bloquea el sol en verano, pero deja que entre el sol en todas las viviendas en invierno, calentando todo el edificio y proyecta sobre el suelo de cemento. O sea, es fascinante cómo a nivel arquitectónico incluso se puede pensar en cada detalle para consumir prácticamente cero y encima tener mayor confort, que no es una cosa que tengas que invertir dinero cada mes, cada semana para tener más confort. Este es Entre Patios, también otro proyecto emblemático que surgió después. El de La Borda tiene suelo público, tiene configuraciones muy diferentes, tiene suelo público y varias financiaciones públicas. En el caso de Entre Patios es una financiación absolutamente de las familias. En el centro de Madrid también. Y también tiene muchas cuestiones de diseño. Podéis ver, por ejemplo, lo de las persianas, pues son similares, ¿no? También, en este caso son 17 unidades y han iniciado otro proyecto que ya están viviendo, que es en Vallecas. Evidentemente no hay que decirlo siquiera que en Madrid el escenario es bastante complicado, ¿no? Y aún así han salido 2 proyectos. Es decir, alguna ventaja o alguna clave tendrá de positiva, ¿no? En un desierto tan grande que salgan cosas, ¿no?, tan interesantes. O quizás es el estímulo que necesitaban, ¿no? Bueno, este es La Balma, en Barcelona, que llevan 1 año y pico de convivencia. Es de Sostres Civic. También veis que esa parte de arriba, que veis como si fuesen balcones, es la parte, la de arriba sobre todo, no la de abajo está. Esa parte de arriba es donde se distribuyen a las viviendas. Entonces, tú no vas por una escalera interior oscura o un espacio que no sirve para nada, sino estás yendo por el perímetro del edificio, que también se ve aquí en algunos edificios, no solo es para este caso. Pero se pone especial énfasis en eso, ¿no? Es decir, voy a aprovechar el espacio para encontrarme. Entonces, te encuentras esa especie de balconadas, es donde tú accedes a tu espacio y hay mesitas, hay sillas, entonces tiene vida y te apetece, invita a encontrarse. Y estos pequeños detalles son los importantes también del día a día, ¿no? Este Cireres es otro proyecto que llevan meses de convivencia y también está hecho en madera, también se cuidan mucho los materiales porque ya sabéis que el hormigón es uno de los grandes impactos que hay de la construcción a nivel del planeta, entonces la madera pues es un material mucho más sostenible, ¿no? Y hoy en día pues se hacen maravillas y es fascinante ver cómo se construye madera, la verdad. 8 alturas y está en la zona alta de Barcelona, en una zona más alta y se ve todo Barcelona desde arriba. Y en la parte de abajo, esos locales, tanto en Entre Patios, bueno, Entre Patios es más comunitario, pero en La Borda hay un economato, hay una cooperativa de consumo con productos agroecológicos, aquí también. Entonces, donde están clavados, pues evidentemente los vecinos también se benefician, ¿no?, de ese tipo de productos si quieren entrar. Y tienen local también que puede servir a la comunidad.
Travesol es uno de los proyectos más famosos en el aspecto senior, que llevan ya desde 2013 en convivencia. Podía haber traído más fotos hoy, pero bueno, sí que es cierto que hay muchos vídeos en internet, podéis ver que han salido en todos los medios de comunicación, desde aquí hasta Japón, y podéis ver vídeos muy detallados y fotografías del espacio. Esa es la plaza interior que tienen del edificio y pues una foto de la gente, ¿no? Entonces, este proyecto surgió de gente de Madrid que eran transformadora y revolucionaria de alguna forma, ¿no? Entonces no se conformaban con decir, bueno, pues si ahora me toca ir a la residencia, pues no, pues vamos a ver qué vamos a hacer. Quiero cambiar, quiero empoderarme, bueno, empoderarme, eran personas que ya estaban bastante empoderadas, pero la clave es que tomaron conciencia de que podían hacerlo. Pues evidentemente es una operación de varios millones de euros, pero abordaron todo, consiguieron un suelo, recorrieron un montón de ayuntamientos en el perímetro de Madrid y encontraron un suelo que era proclive para esto, ¿no? Y pues ahí están viviendo 13 años y si podéis, tenéis oportunidad de verlo, es fascinante, la verdad, es interesante ver cómo han configurado todo. Pero ya digo que lo bonito cuando quieres hacer un proyecto es visitar otros proyectos para aprender de cómo han hecho las cosas, porque te van a contar un montón de detalles que luego las puedes incorporar a tu proyecto, ¿no? Es muy interesante. Y bueno, pues y sirve también incluso aunque no estés en un proyecto, porque a veces te cambia la forma de pensar, ¿no? Hay 54 apartamentos y puedes vivir en pareja o de forma independiente, ¿no? No hay... Y claro, ahora no me acuerdo cifras exactamente para deciros, pero eran 1000 y pico euros, es decir, el precio que pagan no tiene nada que ver con lo que pagas en una residencia, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Y ellos gestionan los servicios que quieren y cómo los quieren. Entonces, tanto si lo hacen en sus cuidados propios, como si contratan algún servicio especial para alguna persona o para alguna necesidad. Y esto es todo. Hasta aquí llega el speech preparado y ahora pues nos abrimos a lo que venga. Aquí he dejado el contacto, aquí está en la página web de covivienda.com y el correo electrónico mío, vivienda@reasnet.com, y abajo la página de Covisicha también, que es la red de... Pero seguro que aquí en la sala tenemos algunas personas que van a quererte preguntar por las residencias, por otros modelos, por esa visión un poco general de todo lo que hay y en comparación con cohousing, que ya lo tenemos claro. ¿Qué más cosas os gustaría saber? Creo que José Antonio. Yo quería preguntarte, vamos a ver, hablabas de que el proyecto hay que poner un 20% y luego el 80% de financiación. La financiación privada, yo creo que aquí será muy reacia a entrar por varias razones, entre otras. En primer lugar, ¿eres propietario o eres usufructuario? Y en segundo lugar, a medida que van pasando el tiempo y vas pagando las cuotas, por así decirlo, hipotecarias, si en un determinado alguien no paga la cuota, ¿el resto son responsables solidarios de la cuota? ¿Cómo se gestiona eso? Por otro lado, claro, si solamente al salirte recibes la parte que has puesto, el 20%, por ejemplo, pues imagínate una promoción de personas mayores, que yo tengo ciertas dudas ahí. Has puesto ese ejemplo, bueno, puede ser a lo mejor una isla en el océano, ¿no? Yo esto lo veo quizás más para personas jóvenes. Pero si efectivamente alguien fallece en ese momento, los herederos, ¿qué heredan? O si alguien quiere salir, cuando ha pagado el 20% más todas las cuotas correspondientes y va a recibir el 20%, ¿no se podrá generar también ahí un cierto mercado negro, por así decirlo, como podía pasar antes con la VPO? No sé, cuáles son muchas preguntas que te hago, pero es un poco, el modelo no lo veo yo muy claro en ese sentido. Vale, voy a por las últimas porque la primera se me ha despistado, pero bueno, a ver, que me despisto. El capital es el 20%, pero por una cuestión de... Es el 20%, pero podría ser el 15%, podría ser el 30%, lo que fuese, ¿no? En cuestión de medida de posibilidades, pero si el banco te da el 80%, pues puedes poner el 20%. Y como no es una cuestión que tú tengas que tener una propiedad y quitarte el préstamo, o sea, si tú no eres propietario y no tienes que quitarte el préstamo cuanto antes, tú vas a vivir toda tu vida y el proyecto va a estar ahí. De hecho, el préstamo podría ser a 50 años y que fuese más económico, porque tú nunca vas a ser propietario de ese inmueble. ¿Eres usuario o qué eres? Eres usuario. Es como si consumieras. Se llama cesión de uso. Cesión de uso. Una cooperativa te cede. Tú eres socio de la cooperativa. Y si tú eres socio de una cooperativa en el que, por ejemplo, compráis alimentos, como socio tienes derecho a coger esos alimentos al precio que la cooperativa los compra. Pues en este caso, la cooperativa tiene vivienda
y te la cede al precio de coste, que es un poco la operación de la cooperativa. En realidad es muy fácil, porque realmente en vez de ofrecerte lo que te hace el mercado, que es te ofrece un servicio y le incremento un beneficio para poder vivir yo, pues lo hacemos entre todas y no tenemos que pagar el beneficio a nadie. Pues en ese sentido, pero no soy propietario porque esto es de todas las personas que estamos aquí, ¿no? Lo que pasa es que tenemos la cultura y los códigos de vivienda, propiedad, entonces por eso lo queremos comparar, ¿no? No pagan por lo que sea, la cuota. Se dice que el micro, que igual se falta para que te escuchen. Perdón, te decían, si alguien no paga la cuota, los restantes tienen que pagarla solidariamente, porque al final, si financia un banco, el banco va a exigir lógicamente la cuota. Aquí lo que se está haciendo ahora mismo, en el caso de Fiare, es créditos mancomunados, que limitan la responsabilidad a cada unidad. Es decir, yo si tengo una responsabilidad sobre, vamos a poner 200.000 euros, imagínate por decir algo, del total de lo que supone, y es lo que voy a pagar a lo largo de mi vida, pues solo tengo que hacerme cargo de eso. No es como el otro sistema en el que la cooperativa, el banco puede ir a por cualquier persona para exigirle el total, ¿no? En este caso, solo te haces cargo de tu parte. Es una parte. Pero eso es un inconveniente para que haya financiación privada. Porque, lógicamente, si un banco te va a financiar, al final, ¿qué pasa con la gente que no paga la cuota si la responsabilidad no es solidaria sino mancomunada? Te diría dos cosas. Las empresas que producen cosas, ¿cómo tienen préstamos de la banca? Bueno, depende. Me refiero que el Si sistema... hay suficiente garantía con la empresa, podría haber garantía. Si no, tendrán que pagar los socios. Pero aquí estamos hablando de un sistema, es un sistema que se monta, es un sistema que no depende de unas personas concretas. Es un sistema que quien esté debería funcionar. Que es como funcionan las empresas, ¿no? Digamos. O sea, no es un sistema para que esta persona pague el dinero o esta persona, sino que unas personas que evidentemente tienen una capacidad adquisitiva, tienen una capacidad de pago, ¿no? Para poder hacer el crédito, pero que cuando esto vaya rotando de personas es viable, ¿no? Es un poco la idea. O sea, no, si lo vamos a personalizar, estamos yendo a la típica valoración habitual de viviendas. Yo puedo obtener esto, pero si estoy en una cooperativa, en una comunidad, va a haber gente que gane 1.000 euros, gente que gane 2.000, gente que gane 3.000, gente que gane 500. Entonces, en una cooperativa tú tienes la oportunidad de hacer un sistema solidario como el que te gustaría que fuese la sociedad, ¿no? Ahora mismo formamos parte de un sistema público solidario, ¿no? O sea, pagamos unos impuestos, pagamos una cotización mensual para luego tener una pensión. Entonces, es una caja común. Tú en la cooperativa puedes hacer el mismo sistema. Puedes hacer una bolsa solidaria, como también hace algún sindicato. Puedes hacer eso para decir, vamos a dotarnos de un fondo solidario. De hecho, la mayoría de proyectos lo tienen. Pago 20 euros al mes, 30 euros al mes y vamos a hacer una hucha por si alguien algún día tiene algún problema. Es como pagar un seguro, ¿no? Yo pago el seguro del coche 300 o 400 euros al año por si tengo un accidente. Como sume todos los años que he estado pagando, digo, oye, ¿cuántos años he estado pagando el seguro del coche si no tenía ningún accidente? ¿Me puedes devolver los 20.000 euros que he pagado durante años? Hombre, esto es igual, ¿no? Entonces aquí tú puedes decidir tener una bolsa solidaria y cuando hay gente que se puede quedar en el paro, puede tener complicaciones, puede pasar el COVID y que se haya tenido que quedar en casa y trabajar. Esa bolsa podemos decidir para qué la usamos desde el principio, hacerla después. Es decir, las posibilidades son enormes. Eso es una capacidad de resiliencia mucho mayor a la que tiene un particular por independiente, que es lo que hemos visto. No sé cuántos desahucios hemos podido ver, ¿no? De gente que ella misma es vulnerable y la comunidad como tal no nos hemos podido hacer cargo, ni el Estado se ha hecho cargo. El Estado ha rescatado entidades, empresas, pero no ha rescatado a los ciudadanos, ¿no? No ha rescatado a los ciudadanos para que no le echen a la calle, por ejemplo, ¿no? Y los bancos han sido los que se han quedado con la vivienda. En este caso, estamos montando un sistema que permite ser capaces de gobernar nosotros mismos, ¿no? Entonces, ahora mismo se están financiando los proyectos. Fiare está financiando proyectos, con lo cual ¿Fiare tiene la Fiare? Fiare es banca ética. Fiare es una entidad de banca ética que tiene oficina en Bilbao y banca ética y solidaria y está unido a un banco italiano y tiene oficinas en Bilbao, en Barcelona y en Madrid, sobre todo. Pero aparte de Fiare, ¿alguna entidad privada financia algún proyecto? Pero claro, yo te plantearía, yo he ido a recorrer muchas entidades bancarias, pero te puedo decir, en este país, así fríamente y claramente, ¿qué se puede esperar de una banca como la que tenemos? Ya no tenemos ni cajas. O sea, la obra social de Kutxabank
no es ni de lejos lo que era, ¿no? O sea, antes tenía guarderías, quiere decir que yo no puedo tener esperanza en un sistema bancario que solo busca el beneficio. Aquí estamos hablando de beneficio social. La banca igual tenía que repensar en qué modelo está construyendo, ¿no? Si está construyendo un modelo que piensa en las personas o en la vida, en el bienestar, como últimamente se dice en las administraciones públicas, o solo está pensando en el beneficio. Entonces, si está pensando en el beneficio, evidentemente no está en este modelo. De hecho, la mayoría de entidades bancarias no quieren estar en este modelo porque no quieren experimentos, ni riesgos, ni nada. Pero si quieres hacer obra social, con los millones y millones, no hace falta que recurra a datos, ¿no? Prácticamente, de cualquier entidad bancaria que tengamos en este país, pueden hacer un proyecto o dos de estos perfectamente, incluso a fondo perdido, sin que les pase nada, ¿no? Digo yo, ¿eh? Sí, que es un tema No, del digo yo, banco o sea, y de los accionistas del banco. Pasaron a bancos y quebraron todas. Las cajas. Bueno, las cajas eran nuestro dinero, pero era nuestro dinero, ¿no? Las cajas eran nuestro dinero, era nuestro sistema bancario. ¿Eh? Pasaron a ser bancos manejados por los políticos y las quebraron todas. Bueno, yo tengo otra versión diferente, pero bueno. La banca diferente, la banca tradicional, no quebró ninguna. Yo tengo otra versión diferente, pero bueno. Pues tienes otra versión diferente, pero que está sesgada. Quizás estemos todos sesgados, Bueno, pero lo vamos. que estamos hablando es que Quedarse con una vivienda, porque no saben qué hacer con ellas. Entonces prefieren al que no puede pagar el crédito, la hipoteca, o alargarse a que en vez de pagar en 30 años la pague en 50, dejarle 2 años sin pagar los créditos y los intereses para no tener que quedarse con el piso, porque es un problema gordísimo. O sea pero resulta que en esto no sé qué banco va a darle crédito a una entidad de ese tipo, a una cooperativa. pues no A sé, no ser que cada uno de los cooperativistas ponga a una cosa suya como fianza. cuando estamos hablando de que ponemos un capital. No le estás poniendo el 100%, pidiendo el 100% al banco. El banco, cada vez que te pide dinero, dice, ¿tú vas a poner algo? Claro. Esto es lo que estamos haciendo. Pero el 20% que dices, ¿no? Claro. El 20% es suficiente para que te dé un crédito para pagar todo. Ahora lo está haciendo. El terreno los y edificar. Pues si es el 20%, le falta un 80% del total de la construcción. El otro 80% ¿de dónde lo da? El banco, ¿no? El banco, pero... Bueno. Pues hay un suelo, hay un edificio, Suelo. hay un equipo, hay no sé, un recurso humano, ¿no? Capaz. O solo somos capaces cuando tenemos una empresa. Es decir, me parece muy curioso porque a veces escucho a gente, incluso de la administración pública, que cuestiona cómo un grupo humano puede gestionar una cooperativa. Pero ¿cómo vais a gestionar una cooperativa? Digo, a ver si cuando nos vamos a casa perdemos todas nuestras capacidades y nos hacemos idiotas, ¿no? Porque puede ser, ¿no? Pero todos somos capaces de manejar empresa. Gestionado de forma diferente. Eso es. Una participación de todos los cooperativistas. Eso es. Pero entonces, ¿por qué eso no se puede hacer en la vivienda? ¿Qué diferencia hay entre yo soy capaz de ir a mi trabajo y ser operativo o voy a mi casa y construyo mi casa y se me caen todas las capacidades, me las dejo en el coche o en el metro? ¿No? Que hay una cuestión cultural que igual nos está frenando, que es lo que decía antes. Bloqueos, miedos, podemos revisar nuestro comportamiento si tenemos algo que nos esté bloqueando, ¿no? Porque nos pasa a todos. Que decía, al final tenemos unas dinámicas automáticas. Tenemos más preguntas. Desde luego el asunto no será fácil. No será fácil la financiación. A ver, yo he visto la cantidad de beneficios que tiene este modelo. Lo que efectivamente plantearía es en qué medida, diríamos, la administración se implica para desarrollar este tipo de modelos, porque efectivamente tiene muchísimos beneficios, ¿no? Y con respuesta un poco a lo que decía el compañero, pues lógicamente en la medida que la administración se implicaría, por ejemplo, la información que tengo de La Borda en concreto es que el suelo es público, es decir, ha habido una cesión por parte del Ayuntamiento de Barcelona y que además incluso el Ayuntamiento de Barcelona avala el crédito en caso de que haya algún impago de algún miembro, ¿no? Con lo cual, lógicamente, sería mucho más efectivo si este modelo lo empiezan a asumir las administraciones, porque efectivamente solucionaría muchísimos de los problemas y el tsunami que nos viene con la gran población de gente mayor que vamos a pasar de un 24% que somos ahora pues a un 30% o no sé cuántos, ¿no? Es decir, la administración no va a tener capacidad,
responder a un envejecimiento activo y saludable en la gente que hoy vivimos o viven una media importante de años, ¿no? O sea, creo que el modelo beneficia mucho, creo que es una salida ya hoy y para el futuro importante, creo que elimina un poco la privaticidad de las viviendas y las hace más colectivas, aparte de generar lógicamente un ambiente, pues eso, de solidaridad y de convivencia entre las personas y sobre todo en el sector senior, ¿no? En la gente mayor, que a veces, pues eso, hay una soledad enorme, ¿no? Estamos hablando de 90 y tantas mil personas que viven solas, ¿no? Y que son solas, pero además, diríamos, no porque quieren, sino porque están en esa situación. Entonces, responde el modelo creo que responde al momento y para el futuro. Lo que hace falta es que seamos capaces de implicar a la administración para que efectivamente lo mismo que hace viviendas de tipo de protección pública o hace otro modelo de viviendas, pues haga también vivienda de alquiler y vivienda colaborativa. Gracias. Sí, yo por incluir ahí, yo creo que también otro cambio cultural es, le voy a pedir a la administración, pero también me voy a hacer cargo yo, ¿no? O sea, para mí el modelo es, nos empoderamos como sociedad, como ciudadanos, como grupos humanos y le pedimos a la administración corresponsabilidad. Es decir, no soy un ciudadano que digo, vamos a ver, yo pago mis impuestos, solucioname esto, porque no estoy teniendo capacidad ni poder hacer nada. Estoy esperando que esa persona lo haga, que una persona, un ayuntamiento, una institución, si no hace nada, yo puedo seguir aquí toda la vida, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo para cambiar eso? Entonces, en eso estamos. Estamos en esa dinámica de cambiar las cosas. Cambiamos las cosas haciendo que sea posible, construyendo proyectos reales que se pueden ver y que la administración, el viernes que viene en Barcelona, va a haber administraciones de diferentes partes del Estado para ver el modelo, para ver con sus ojos los ladrillos, para ver con sus ojos las cifras, cómo el Ayuntamiento de Barcelona, cómo la Generalitat, cómo FIARE, cómo diferentes entidades han financiado, han promovido, han resuelto cosas que era como en otros sitios. ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Es imposible? Bueno, pues ahora es materialmente posible. Entonces, que nos cuesta mucho imaginarlo. Entonces, yo creo que la colaboración es lo que ha dado la fórmula en Barcelona, en Cataluña, para que se expanda el modelo. Hay una administración que ha creído en el modelo, cree en experimentar, en innovar, cree en innovar, que es importante. O sea, hay que equivocarse también. O sea, es decir, la administración tenemos que también dar el derecho a equivocarse en pro de hacer cosas y no que esté atenazada, como pasa ahora, que yo lo identifico así, está atenazada con no mover un dedo para no cagarla. Entonces, eso mismo interpreto que les pasa con este modelo. Es decir, como la cague con este proyecto, se me va a echar encima. En vez de decir, qué interesante este proyecto, no ha salido, vamos a ver si en la siguiente sale mejor, ¿no? Sería una dinámica más positiva social. Entonces, yo creo que ahí, desde mi visión, es intentar colaborar con la administración, pero de tú a tú. Es decir, necesitamos cooperar entre los recursos que tenemos sociales en todos los ámbitos. Nosotros como sociedad, grupos humanos que se configuren, que haya recursos públicos también para ayudar a los grupos humanos, que decíamos, para que ese tránsito sea más fácil y que desbloqueemos, que juntemos a las administraciones públicas, ¿no? Gobierno vasco, vivienda, servicios sociales, diferentes administraciones implicadas y resolvamos los problemas que se van presentando, ¿no? Y eso es un poco para mí, ese sistema cooperativo, que es un poco el reflejo de esto, llevarlo a esa escala, ¿no? A la escala de la administración, que la administración es nuestra también, somos parte de eso, ¿no? Entonces, la medida que incorporamos esa cultura, pues también tendrán que responder a esa cultura. Para mí, si incorporamos la cultura tanto de la exigencia como del conflicto, creo que se tensiona, ¿no? Creo que genera un espacio de tensión en vez de cooperación. Entonces, ahora mismo estamos planteando espacio de cooperación. Yo creo que puede dar buen resultado en la medida que hay mimbres. Si no hubiese mimbres, pues ya veríamos qué escenario plantearíamos, ¿no? Pero ahora mismo hay posibilidades. Sí que es cierto que hay escasez de suelo, pero también es cierto que quizás tenemos que buscar otro tipo de recursos. Si tenemos en Euskadi escasez de suelo, también hemos dicho que hay muchas viviendas vacías o viviendas ocupadas por solo una persona o un montón de suelo de diferentes usos, que igual hay que cambiar los usos del suelo. Ahora mismo están diciendo que Mercabilbao de Basauri a Ortuella para darle un volumen mayor. Bueno, ¿y qué van a hacer luego en Basauri? No sé, pues hay muchas cosas que también luego inciden en el suelo y es muy fácil invadir suelo para un Mercabilbao que no sabemos si hace falta, ¿no? O sea, entonces para esto, pues hay que ver, a nivel de suelo, la verdad que estamos muy escasos y habría que ver no tanto desear nuevo suelo, aunque hay oportunidades como Zorrozaurre, por ejemplo, como diferentes sitios que se desarrollan, y también podrían ser con este tipo de proyectos espacios más comunitarios, ¿no? Y eso se ve que donde hay proyectos de este tipo, el barrio tiene otro dinamismo, ¿no? Tiene otra cultura, no tan individualizada, sino que en la calle hay vida, ¿no? Alrededor de estos proyectos hay vida, hay relaciones, ¿no?
Y me parece que es positivo y merece la pena probarlo y experimentarlo, como pasó en La Borda. La Borda es un proyecto único porque fue adjudicación directa, de hecho, ha tenido muchos componentes únicos y repetibles realmente, pero se está haciendo en nuevos proyectos con otras configuraciones que están funcionando. Entonces, aquí lo que tenemos que dar la oportunidad es para que existan los primeros, ¿no? Los pioneros. Y a partir de ahí. Vasco instaba al gobierno vasco precisamente a que desarrolle o facilite este tipo de viviendas de modelo cohousing o colaborativas, ¿no? Lo que no sabemos es hasta dónde se van a implicar, o que eso es, si tú tienes alguna información o sabes algo, pues nos interesaría, desde luego, a algunos de los que estamos. Ahora mismo no puedo avanzar nada porque la idea que estamos ahora es tener reuniones, explorar posibilidades y los próximos meses dar pasos. También me parece muy importante la cita de Barcelona porque se van a juntar muchas administraciones públicas y creo que es un buen caldo de cultivo para ese cambio de mentalidad. Necesitamos que las personas que estamos aquí cambiemos la mentalidad, pero también los políticos, los funcionarios. Entonces, eso es un trabajo de, ¿cómo se dice? De sembrar, de gota a gota, y bueno, y también de ver que las cosas van cambiando y ver que son posibles. Entonces ahí yo creo que se ofrecen muchas posibilidades y de hecho a veces sí que es cierto que buscamos oportunidades en ayuntamientos grandes y a veces hay ayuntamientos pequeños que están deseando hacer proyectos de este tipo, que tienen un suelo, que tienen un caserío, que tienen un edificio que quieren reconvertir. También es interesante ver esas posibilidades, yo creo, y adaptarnos. También es cierto que el proyecto como tal puede... Un proyecto en la medida que es muy cerrado y muy su éxito o su objetivo es muy claro o muy concreto, es más rígido y menos flexible a adaptarse a lo que se puede resolver y crear, ¿no? Hola, sino yo era por el tema de inclusivo, la vertiente inclusiva que puede tener, yo creo que puede ser una gran oportunidad y lo intentaría vender así a las administraciones para que las administraciones entraran también aquí como entidades socias jurídicas, de forma que se puedan hacer con una, dos participaciones o tres, de forma que personas que tienen necesidad de vivienda y no pueden acceder ni siquiera a ese 20%, que también según la cifra pues puede ser una cantidad importante, que la administración de cara a dar vivienda a una persona le pueda facilitar su inclusión en un proyecto de este tipo, que yo creo que tiene una gran capacidad de crear un espacio de acogida para personas que lo puedan necesitar, ¿no? Pues, por ejemplo, personas que vienen, emigrantes que han venido, o sea, y tienes la posibilidad de no crear un gueto, ¿no? O sea, en vez de crear un bloque de viviendas sociales que se puede convertir en un polo de problemas para la misma comunidad y para el barrio circundante, ¿no? Si tú vas creando puntos de acceso a la vivienda en proyectos de este tipo, pues para distintos tipos de colectivos, pues estás de alguna forma, yo creo que resolviendo dos problemas, ¿no? Y encima sin llevar un problema a la comunidad que va a acoger eso. Sí, eso se está dando ya. De hecho, en el Ayuntamiento de Barcelona, algunos de los edificios cuentan con concesión de suelo a cambio de tener algunos espacios que acogen ciertas personas vulnerables o situaciones. Se está dando ya. De hecho, algunos proyectos lo hacen ya por responsabilidad. Tienen algunos espacios de acogida, por ejemplo, ¿no? Pueden tenerlo. La diversidad económica es muy interesante lo que planteas porque eso es una de las claves de este modelo también, que tú puedes calificar de VPO algunos espacios concretos o unidades concretas. Entonces, en un edificio, aparte de que de lo que conozco hay bastante variedad económica en los proyectos, tú puedes tener personas que tienen ayudas públicas y otras que no. Entonces, puedes intentar hacer esa diversidad económica y social que cuesta tanto ver, ¿no? En otro tipo de espacios. Porque lo que pasa en los bloques de viviendas habituales es, incluso los VPO, que hay una homogeneización económica y supone una vulnerabilidad. Lo que decíamos antes de la solidaridad, ¿no? Si tú en una cooperativa tienes personas que cobran 1.000, 2.000, 3.000, puedes entender que, como hacemos en sociedad, hay una serie de cuotas y puede haber incluso diferencias. Luego cada comunidad se organiza como quiere, ¿no? La economía. Hay comunidades que tienen una mayor implicación económica. Implicación me refiero en ponemos más al común para cubrir la vulnerabilidad. Porque en la medida que cubro la vulnerabilidad, soy más capaz de afrontar cualquier problema que haya. Y problemas son impagos, por ejemplo. Entonces, si tú en un sistema de cooperativo le estás diciendo al banco que en caso de problemas te vas a hacer cargo de ciertas cantidades, estás resolviendo cosas. Eso en la sociedad no está pasando ahora mismo. Tú ahora vas a un banco, te dan un crédito bastante fácil hasta ahora, incluso en momentos difíciles bastante fácil, simplemente con una nómina. Esa nómina mañana no existía. También aquí estás hablando de un sistema que estás intentando
prepararte para cosas que vengan, ¿no? Y ser más capaz en general, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta más por aquí? Espera, ahora. También se merece un gran aplauso, pero espera un segundo. Venga, va. Bueno. Bueno, es un anticipo, ¿eh? Es un anticipo, Rubén. Luego otro más gordo. No sé si queda alguien en la sala que quiera hacer alguna pregunta. Fuera en casa no tenemos ninguna pregunta, tenemos algunos comentarios, algunos agradecimientos, pero no tenemos ninguna pregunta. Yo, al menos por mi parte, sí que te agradecería porque me quedo con las ganas de tener un poco la visión de mi enorme desconocimiento del tema, el tema de las residencias, lo que escucho también o leo de las residencias, que la Diputación ahora va a empezar a hacer algún modelo de residencia un poco diferente del gran modelo. ¿Qué otras formas, qué otras opciones hay? Además, bueno, la de quedarte en casa y de alguna manera potenciar el que la gente también, que es otra de las fórmulas, y siempre pensando en mayores, que entiendo que esto del cohousing es fantástico para todas las edades, pero que esto otro puede ser un poco más pensando en mayores, pues que dentro de la propia casa se potencie el que las personas mayores vivan en su residencia, que puedan compartir su casa y algunos de los gastos con gente joven. Bueno, todo este movimiento que también puede haber de otras formas de afrontar el hacerse mayor, además de la residencia, o entendiendo que como opción a la residencia. Yo sí que te lo agradecería, Rubén. Yo, a nivel de residencias, no soy un experto ni una persona dicha en eso. La experiencia más importante que he tenido en mi vida con las residencias es la experiencia de mi abuela, que vivió hasta los 90 y pico años, con plena autonomía en su casa, y cuando empezó a tener algunos problemas por circunstancias familiares, fue a una residencia contra su voluntad. O sea, ella no quería estar en ese espacio, y la verdad que estuvo meses y falleció. Y no era un espacio en el que ella tuviese ninguna autonomía, ninguna relación que ella buscara como de igual a igual, vamos a decir. Ella pensaba que iba a un sitio con gente que estaba mal. Entonces, eso ya te dice mucho, ¿no? Es decir, voy a un sitio, entonces ella identificaba que era una parte que no era autónoma y era un sitio donde no tienes ni capacidad de decidir a veces a qué hora te quieres levantar. O sea, es que hay cosas para mí muy vulnerables al nivel humano, ¿no? Entonces, creo que eso pasa también si lo ibas a otro extremo en las escuelas, ¿no? Hemos creado como sociedad espacios donde estén las personas que no nos apetece gestionar. Para mí es una visión que tengo de esto, ¿no? Es decir, como tengo que trabajar todos los días, voy a llevar a mis hijos a un sitio donde los cuiden. Como que tengo que trabajar todos los días, no me puedo encargar de mi abuela, de mi padre, de mi madre, le voy a ir a un sitio donde lo cuiden. Igual tenemos que plantearnos esto. O sea, es decir, hemos dicho que venimos de sociedades, de civilización, de grupos humanos que nos cuidábamos en un caserío, una familia, un cargo, y ahora lo que valoramos por encima de todo es tener tiempo, no tener responsabilidad sobre otras personas, que no carguen conmigo tampoco. ¿Hasta qué punto eso es sano? Es cuidar y es responsabilidad y es amar a las personas, ¿no? Para mí eso es una cuestión que debemos debatir como sociedad. Entonces, planteándote esas cosas, para mí, el mejor espacio donde estás cuidado es donde te aman, para mí. Entonces, donde te aman y donde eliges vivir. Entonces, en la medida que tú eliges vivir en un sitio, pues tu mundo es diferente a un sitio donde piensas que no tienes elección. Entonces, yo creo que son positivas todo lo que se mejore, lo que hay actualmente. Evidentemente, si la Diputación mejora las residencias, pues bienvenido sea, como mejore todo lo que hay, ¿no? Pero quizás hay que plantearse el sistema general, ¿no? De qué posibilidades tenemos cuando nos hacemos mayores de ser autónomos, de relacionarnos, de tener espacios, cómo se está fomentando desde la administración pública este tipo de proyectos u otros. ¿Esos proyectos que están fomentando en residencias son empresas privadas con intereses y beneficios económicos? ¿Son empresas, son cooperativas, son sociales? ¿Dónde van sus beneficios? Todo eso yo creo que es importante hacerse preguntas, porque a veces vamos a donde los políticos, como decía Ángel, ¿no? A preguntarles, a traer estos proyectos y te están mirando como a ver qué trampa de cartón, a ver para quién es y no sé qué. Y todos estos negocios enormes que hay aquí en esta montaña de dinero público que salen a raudales a millones, ¿quién ha dado permiso para que veas todos estos sitios? Y para que estén luego las personas, ¿cómo? Porque ya hemos visto que luego no hay una calidad. Eso ha pasado en los comedores escolares. Es decir, llevando a otro espacio, comedores escolares. El gobierno vasco decide que hay que unificar todo y que son las empresas las que van a servir la comida a los niños en los colegios. Desastre. Desastre. Resulta que hay colegios que se están organizando con su propia comida, su propia cocina, como toda la vida, con el mayor mimo y cuidado, y es el sistema más eficiente y de calidad y cercanía. Entonces, cuando se toman todas esas decisiones,
que nosotros no decidimos, pues nos estamos desempoderando y están pasando cosas que luego está claro que van a pasar. Entonces, si queremos tener otra vejez, yo creo, es el momento de empoderarnos y decir, quiero construir otra vejez, quiero comunicar a la sociedad y a la administración pública que quiero otra vejez. Este modelo me gusta, no sé cómo hacerlo, igual no sé cómo hacerlo, pero quiero que la administración y quiero yo empoderarme para hacerlo. Entonces, para mí está por ahí el camino. Y luego hay modalidades infinitas, porque esto es un modelo, pero hay una paleta enorme de color. Entonces, lo bonito es que cada uno puede encontrar su camino, su grupo humano y encontrar sus soluciones. Pero desde lo que yo elijo, ¿no? En conciencia, porque ya será una decisión que he tomado, con mejores posibilidades o menos, desde mi capacidad económica, desde mi situación personal, pero por lo menos recupero mi capacidad, que es para mí lo que me causa más dolor es el desempoderamiento social y personal de las personas. O sea, mi abuela cuando murió en esa residencia era una persona que se había entregado a morir. Cuando había estado hace meses perfectamente a nivel de cabeza, de todo. Digo, ¿cómo, como personas, cómo podemos elegir cómo estamos y qué salud queremos tener, ¿no? Para mí eso es fundamental. Tenemos una pregunta. Un segundo. Vamos un poco justos, pero bueno. Sí, bueno, era por responderte a ti un poco, Juan. Porque estando de acuerdo con la visión negra de Rubén, hay otra cosa que tampoco podemos olvidar, que las familias y las tribus han desaparecido. O sea, que si vivimos tanta gente sola es porque pues, las familias son ya pues eso, de un miembro o de dos, o tienes los hijos en Singapur, o yo qué sé, ¿no? No pueden darse, muchos cuidados no pueden darse en el entorno de la gente que tú amas o que te aman. Eso es así, ese es el ideal. Pero siempre habrá un Asterix y un Obelix, una Sí. pequeña Galia, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso existe, también existe. Es decir, Sí. hay comunidades de muchos tipos Sí, que son para mí son fascinantes, sí. porque lejos de aquello que parece que son gente pirada, pues igual no están llamando la atención de, oye, igual esto que estábamos haciendo no estaba tan mal, ¿no? Yo creo que hay, Sí, hay sí. experiencias. Sí, Y sí. a mí me fascina ver proyectos, quitando mis gafas de juicio, de filtro de qué hacen, qué no hacen, abierto a decir, ¿cómo están haciendo? En Suecia, en diferentes países del mundo, ver proyectos, lo de Travensol, Ya, de todos los colores hay. Es decir, que ya. no es una cosa, tengo que comprar el paquete completo. No, puedes hacerlo a tu medida. Sí, sí. O sea, que es interesante. Sí, sí, que estoy de acuerdo. Solo que, bueno, un poco por responder, que también las residencias están cambiando, porque también la vejez pues está haciendo, toda la longevidad va para adelante y las enfermedades neurodegenerativas también en volumen son mayores y no todo puede hacerse con autonomía y con esa filosofía que tiene la vivienda colaborativa, a la cual pues, le he dedicado mis últimos 10 años. Y también se la han dedicado muchos políticos. Los políticos en el 2006, los políticos que todavía están en vivienda en Euskadi, ya fueron a visitar los cohousing de Escandinavia y vinieron maravillados. Y conocen la borda perfectamente y todo lo que ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona con el suelo público, con quitar garajes para que la construcción sea más barata, lo conocen perfectamente. Pero estos... Yo diría que todas las personas no, ¿eh? Bueno, Porque te encuentras a personas técnicas sí, que cuestionan cosas básicas que hemos explicado hoy aquí y que son hechos sí. y las cuestionan como imposibles. Entonces, a veces sí que es cierto que hay gente que necesita verlo, tocarlo y que se lo diga a alguien, un homónimo, una persona también de administración, para que se lo crean, porque si no parece que estamos hablando de ovnis. Ya. Y pasa mucho. Bueno, ¿sabes? nada, o sea, hay varios modelos, quiero decir, todos son necesarios. Desde luego tendría que apostar la administración por hacer una experiencia piloto en cada capital, porque hay grupos que están trabajando por ello en cada una de las capitales y también en pueblos más pequeños, por supuesto. Y bueno, pues creo que tienen que tocar y tienen que experimentar y tienen que quitarse ese miedo que tienen. Ahora, conocer, yo siempre he dicho, Jáuregui y Yoldi son los que más saben de cohousing de todo Euskadi, porque han visitado todos los que hay. Lo que pasa es que hay una parte del cohousing que es la parte humana Sí. que no se conoce tanto desde un despacho. Ya. Eso hay que vivirlo también. Sí. Hay que vivir los procesos y entenderlos para saber cómo se desarrolla un proyecto. En la medida que no tienes esa idea, piensas que el proyecto de cohousing, vivienda cooperativa, cualquier modelo alternativo, es construir un edificio. Y construir un edificio es una parte solo. Entonces, yo creo que hay falta esa cultura de la comunidad que hemos dejado de hacer, hay que construirla. Entonces, esa parte es la que nos falta. Por eso yo decía antes, hace falta ayudas para esos procesos. Igual que hoy en día hay ayudas
unas cuantas por lo menos, para hacerte empresario, emprendedor o lo que tú quieras, hay unas cuantas, si hay dinero, te dan 5.000 euros, ¿por qué aquí no dan dinero para que actives toda esta economía? Porque hay una economía detrás de esto también, ¿eh? Y un cambio social y una salud. Ahorras mucho dinero en la administración, hay que invertir algo. Entonces yo creo que también hay un cambio de clip, pero sobre todo verlo. Para mí, en la medida que vayamos viendo los primeros proyectos, va a favorecer todo esto. Porque hasta que no lo tienes aquí, o sea, te lo puedes tener en Burgos y hasta que no lo tienes aquí visto, parece que Burgos no existe, ¿no? Te puedo decir algo, ¿no? Nos pasa así. Y muchísimas gracias, Rubén, por ponernos un poco al corriente de todo lo que hay. Nos vamos, yo creo que esperanzados, ilusionados de que tenemos un buen futuro con esto de las residencias o los lugares habitacionales y darte de verdad muchas gracias por tu presencia aquí esta tarde con nosotros. Gracias a vosotros.